A raíz de publicar el vídeo donde se llama mi colección, muchos de vosotros o muchos de los comentarios que hubo en el vídeo, en el canal, sugerían que hiciera una serie de vídeos explicando o contando cuáles eran mis juegos favoritos por categorías. Me ha parecido que era una idea interesante y voy a tratar de complaceros y tratar de hacerlo. El primer vídeo va a ser este, en el cual voy a intentar ver cuáles son o enseñaros cuáles son los wargames, los juegos de guerra que más me gustan de los que tengo en mi colección. Siempre de los que tengo en mi colección. He jugado a muchos otros que no tengo en mi colección, pero bueno, de los que tengo en mi colección. Una cosa que se me planteó al hacer este vídeo es qué criterio utilizar para conseguir poner un orden en esta colección. Es decir, ¿qué utilizo? Pues los juegos que son mejores por sus mecánicas, por su originalidad. Claro, todo eso es muy subjetivo. Y dado que es una lista subjetiva, pues he decidido optar por el criterio más subjetivo, que es los juegos de los que tengo mejores recuerdos o que más, cuando pienso en ellos, me traen mejores sensaciones, mejores recuerdos, tengo mejores cosas en la cabeza. Aunque haya juegos que no haya jugado hace muchos años, el recuerdo que tengo o las sensaciones que tengo, las impresiones que tengo, son las que voy a valorar aquí. Así que con todo eso vamos a empezar. Primero con la lista. Esta es la lista de los wargames, los 15 wargames que más me gustan de los de mi colección y en su orden. El número 15 sería... No es un solo juego, esto va a pasar con muchos de los juegos aquí de los wargames. Es una serie de juegos. Es la serie cuyo primer juego es Flying Colors. Flying Colors es un juego de barcos de época napoleónica. Es un juego sencillo de jugar, con unas reglas medianamente complejas. Un juego del que ya hice un vídeo aquí en el canal, si tenéis interés en buscarlo y verlo. Y es un juego que... Lo primero, a ver, yo jugué mucho al Wooden Ships Iron Man en su momento. Pero el Wooden Ships se acababa haciendo pesado de jugar. Era bastante engorroso, había que apuntar los movimientos, luego ir haciendo, los barcos chocaban continuamente unos con otros, era bastante engorroso. Todo esto Flying Colors lo soluciona. No hay que apuntar, los barcos difícilmente chocan unos con otros, lo cual es más realista y hace que el juego y las batallas sean mucho más jugables. Tiene además una forma de... Tiene un sistema para jugar batallas solitarias, es decir, no batallas solitarias, sino batallas de dos barcos, uno contra otro o dos contra dos, pequeñas, que es muy interesante y muy divertida en una de las ampliaciones. Y la verdad es que es un juego que he jugado mucho, lo juego casi siempre, lo he jugado solo en casa y he jugado partidas, es un juego relativamente nuevo. Y bueno, pues es un juego que pondría aquí en el número 15. El siguiente de la lista sería el Squad Leader. Squad Leader es un juego que cuando salió compré todos los módulos, o bueno, no todos, casi todos los módulos, y lo fui jugando mucho porque ofrecía unas cosas muy novedosas. Yo había jugado bastante a juegos tácticos que tenía Balon Hill, el Panzer Leader, el Panzer Blitz, y también a las guerras árabes-israelíes, que todos comparten un sistema bastante parecido y que de alguna manera Squad Leader bebe de ellos, es decir, es heredero del sistema que tienen estos. Lo que pasa es que Squad Leader da daba muchos pasos más adelante, sobre todo introduciendo infantería, cosa que en los otros juegos la infantería tenía un papel muy secundario. Aquí el principal es la infantería, aunque también hay carros de combate. Y la verdad es que Squad Leader fue todo un hallazgo y en su momento una revolución. Lo jugué mucho, jugué muchos escenarios y me pareció un juego muy complejo. Me lo sigue pareciendo, pero bueno. La verdad es que llegó un momento en el que dejé de jugarlo y yo creo que fue con la aparición del Advanced Squad Leader. Cuando apareció el Advanced Squad Leader yo no me sentía animado a entrar en él y la mayoría de la gente con la que yo jugaba acabó jugando Advanced Squad Leader. De manera que paulatinamente lo fui abandonando. Pero los recuerdos que tengo de él y las sensaciones son muy muy buenas. Me parece un juego excelente. El siguiente de la lista es el Civil War. Juego sobre la guerra civil americana. Juego de Victory Games. Juego que se ha reeditado recientemente, lo ha reeditado recientemente GMT Games. Y que en su momento
me pareció muy divertido porque es un juego donde los líderes son fundamentales, donde representa una guerra que yo en aquel momento no conocía demasiado y que me llevó un poco a pensar sobre ella, a investigar un poquito sobre ella. Y la verdad es que lo jugué y me divertía mucho, me resultaba un sistema atractivo, un sistema divertido. Cómo van los generales en el juego, los generales van mejorando según van ganando batallas. Empiezas poco a poco, sobre todo con los generales del norte, con Grant, con Sherman, que empiezan siendo generales de una sola estrella. No pueden mandar muchas tropas, no son muy buenos, o son buenos, pero no tan buenos como lo llegan a ser, y poco a poco, según vas peleando con ellos, van subiendo y van mejorando. Y esto la verdad es que me resultó una cosa muy interesante, muy divertida y novedosa en el momento. Una cosa curiosa que tenía este juego, el juego de la Guerra Civil Americana, es que tenía un tablero del oeste donde apenas sí hay combates y donde apenas hubo combates, y prácticamente lo que había es algunas tribus indias y unas pocas tropas. Entonces lo que podías hacer era gastarte algunos puntos en ir activando tribus indias y ir incorporando al otro. Y al final a nosotros nos gustaba mucho hacer esto, porque activabas una tribu india, atacabas a otro jugador, a otra tribu india del otro jugador, o atacabas un fuerte y se tiraba en una tabla donde había los diferentes resultados, y el resultado mejor, el que más te favorecía, era la Infamous Masacre, la masacre infame. Entonces siempre tirabas y a ver, venga, masacre infame. Lo conseguías y entonces muchas veces el otro te lo hacía, tú te picabas, se lo activabas a otro indio a ver si se lo fastidiabas al otro, y una cosa que no es nada histórica y que probablemente desviaba un poco la atención del juego, pero bueno, a nosotros nos divertía mucho. Al final nos terminábamos picando con los indios y olvidando el frente principal, el frente que estaba en el este, el ejército del Potomac, el ejército del norte de Virginia. Se quedaban parados, ¿por qué? Porque estábamos activando y haciendo cosas todo el rato con los indios. Era un poco ahistórico, incluso pensando en el juego era en una necesidad o unos movimientos inútiles, pero eran muy divertidos de hacer y a nosotros nos divertía mucho, y ese recuerdo me perdura hoy y por eso este juego está aquí. Siguiente de la lista sería el Turning Point Stalingrad, o en general, más bien que el Turning Point, no solo el Turning Point, sería la serie de juegos que utilizan el sistema que utiliza el Turning Point Stalingrad. De los que yo tengo en mi colección, tengo el Turning Point, tengo el Breakout Normandy, tengo también el que sacó después Multiman sobre la operación Market Garden, el Monty's Gamble. Pero hay otros juegos que me divirtieron mucho en su momento, el Thunderat Casino, por ejemplo, que también utiliza este sistema. ¿Qué sistema es este? Es un sistema por áreas, es un sistema en el que vas activando por impulso las diferentes unidades y hace que el juego sea bastante ágil. En un principio yo recuerdo que cuando lo vi la primera vez el primero que jugué, que yo creo que fue el Thunderat Casino, la primera vez que jugué a este tipo de juegos me echó un poco para atrás el tema de que no hubiera hexágonos, de que fueran por zonas, y me pareció que aquello era era poco realista, no me llamó la atención especialmente. Pero cuando lo jugué cambié de opinión enseguida, porque el juego era muy divertido, era absorbente, te obligaba a pensar las cosas mucho, porque las fichas cuando se van usando se quedan gastadas, y gastadas no atacan y defienden peor, con lo cual tenías que pensar muy bien dónde hacías, dónde atacabas, dónde no atacabas, qué es lo que podía hacer el otro. Y realmente el juego esto consigue que sea una sensación todo, un continuo atractivo y interesante. Ahora últimamente ha salido algún juego más, a un juego pequeño, que de hecho creo que haré algún vídeo de él, o os enseñaré algo. He estado probando algo este verano, iba a decir. Estoy probando algo este confinamiento, casi digo verano, porque como estoy en casa sin hacer nada, parece que son vacaciones. Bueno, Turning Point de Stalingrado, en realidad la serie de juegos de movimiento en áreas y impulsos, de que, digamos, en la cabecera sería este Turning Point de Stalingrad. El número 11 en esta lista sería otro juego táctico, después del Squad Leader que he nombrado ya, y sería un juego mucho más moderno, que a mí me gusta mucho, me gusta ahora, a día de hoy, me gusta más que lo que me gustaba Squad Leader en su momento, que es Combat Commander. Combat Commander es un juego que probablemente la mayoría ya conocéis, y que espero que hayáis jugado. Muy divertido de jugar, un juego muy
muy caótico, un juego que crea un caos en el campo de batalla continuamente, y ese caos es realmente una de las cosas más atractivas de este juego, al menos para mí. Eso y que los combates son rápidos de jugar y consiguen hacer situaciones que te hacen pensar, que te hacen intentar elaborar situaciones, intentar ver cómo sales de esa situación, utilizando las cartas, con este sistema de cartas que tiene Combat Commander, y me resulta muy interesante. Y hablo del Combat Commander Europa. La verdad es que el Combat Commander del Pacífico me gustó menos. Tiene alguna cosa distinta, y esas cosas distintas hicieron que realmente el que ha conquistado más mi corazón es este Combat Commander Europa. En el número 10 estaría el primer CDG, el primer Card Driven Game. Y yo creo que por méritos propios sería el Path of Glory, el Senderos de Gloria. Juego de la Primera Guerra Mundial, o que representa la Primera Guerra Mundial, y que para mí fue todo un descubrimiento cuando salió. Porque yo había jugado juegos de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa que eran bastante pesados, sobre todo el Cañones de Agosto de Avalon Hill. Y jugar al Cañones de Agosto se hacía muy pesado. Ibas conquistando de medio hexágono en medio hexágono, con unas pilas de fichas enormes. Y de repente poder jugar la Primera Guerra Mundial con un sistema ágil, un sistema que te permitía hacer movimientos, aunque no grandes ofensivas como en la Segunda Guerra Mundial, pero sí te permitía hacer movimientos. Y además en el frente del este había incluso, podías hacer esas pequeñas ofensivas con avances grandes. Yo no conocía mucho de la Primera Guerra Mundial en ese momento, y también me impulsó a leer, a informarme sobre ella. Y desde luego es un juego al que jugué mucho, lo jugué mucho en la tienda. Era uno de los juegos en los que mataba tiempo cuando no tenía clientes. Tenía algún otro cliente que venía a jugar. Y he echado muchas partidas allí y tengo muy buenos recuerdos de él. Así que en este número 10, Path of Glory. El número 9, y probablemente es la excepción a los juegos que hay en esta lista, es un juego realmente moderno y que no he jugado mucho, pero cuyo sistema me encantó y cuya diferencia, lo que hace distinto, cuya novedad me ha enamorado completamente, y es el Tenkatoitsu. Tenkatoitsu es un juego de batallas en el Japón medieval, en el Japón feudal, de un juego del que hice un vídeo, que si tenéis interés os recomiendo veáis. Un juego que aúna una mecánica de sacar cheats, de pull cheats, con un combate distinto, que lo hace con una tabla un poco peculiar, y además incluye unas diferentes opciones que podemos hacer, y todo el conjunto hace que el juego sea muy novedoso y muy distinto a otros juegos. Y además, como en este caso sí, cuando lo compré ya había leído de la guerra en el Japón feudal, y me parece que es de los juegos que hay probablemente el que más se asemeja a la guerra en el Japón feudal. La guerra feudal en Japón, la guerra medieval, es muy distinta a la guerra medieval europea o occidental, o digamos más cercana a nosotros, tanto que a veces las cosas que hacen los japoneses nos parecen, al menos a mí, me parecen marcianas. Esas formaciones en forma de animales, de grulla, de mariposas. No, las tropas no ordenadas por tipos de tropas, sino mezcladas la infantería con la caballería moviéndose a la misma velocidad que la infantería, batallas que se paran porque hay combates individuales, todo esto que se refleja muy bien en otros juegos que luego nombraré. Aquí lo hace de una manera más novedosa y más curiosa, y la verdad es que el juego, una vez que te pones a jugar a él, te absorbe completamente, se te pasa el tiempo volando. Y esto realmente es lo que yo busco en los juegos, que esté metido y no me acuerde de lo demás. Y Tenkatoitsu lo consigue, y es un juego muy novedoso y muy interesante y muy divertido. Por eso yo creo que merece la pena que esté en este número 9. El número 8 de la lista sería para otro CDG, otro Card Driven Game, el heredero natural del Path of Glory, el Barbarossa to Berlin, juego de la Segunda Guerra Mundial, que con la mecánica prácticamente igual que la que utiliza el Path of Glory, consigue representar la Segunda Guerra Mundial, y lo puedes jugar en una tarde larga, 4 o 5 horas, lo puedes jugar perfectamente. Tiene sus defectos, tiene cosas que no me gustan, pero tiene otras cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho precisamente que puedas jugar toda la guerra, es decir, que jugando como alemán, tu objetivo al final es conseguir sobrevivir, tener Berlín y poco más. Y jugando como aliado puedas
aguantar toda la ola, todo el ataque fuerte de los alemanes y luego responder y llegar a arrasarle, conseguir conquistar, llegar hasta Berlín. Y justo que el tomar una casilla más o una casilla menos, tomar Berlín o no tomarla sea la diferencia, hace que el juego sea muy interesante, muy ajustado. Por otro lado, lo que no me gusta tanto del juego es que las cartas, las operaciones te encasillan un poco, no te permitan toda la libertad que te dan otros juegos, algunos de los cuales hablaré luego. Pero en cualquier caso sigue siendo un juego excelente, un juegazo, un juego muy divertido de jugar, que permite jugar la Segunda Guerra Mundial en Europa en una tarde o en 2 tardes, una tarde larga o en 2 tardes, y sobre todo eso, que permite cosas que no pasaban con otros juegos, acabar la guerra, es decir, empezar desde el principio, o prácticamente desde el principio, hasta el final, hasta la conquista de Berlín. En el número 7 voy a poner a una otra serie de juegos. Es otra serie de juegos que he jugado yo, sobre todo yo solo, pero que me resulta fantástica. Es una serie de juegos de Richard Berg y es la serie Men of Iron. Son batallas medievales. El combate medieval, la guerra medieval es un tema que a mí me gusta mucho, me tiene muy loco, me interesa mucho, he leído mucho, tengo muchos libros, tengo muchos juegos. Y hasta que no llegó esta serie realmente no conseguí encontrar una que me llamara la atención, que me llenara, que me resultara tan divertida. Y además tiene la ventaja de que es muy fácilmente jugable en solitario. Así que Men of Iron. Además, Men of Iron ha ido evolucionando, ha ido pasando no solo de la era medieval, ha ido pasando al Renacimiento con con el último de los juegos, con el Arquebus, y ya se mete en el Renacimiento. Y además se mete en el Renacimiento en Italia, donde están las tropas españolas, con muchas batallas famosas en donde hay tropas españolas, y esto ya fue el culminó que esta serie me encantara y me enamorara completamente. Men of Iron. El número 6 tenemos el tercer CDG que he incluido en esta lista, que es el Aníbal. Aníbal es un juego sobre las guerras púnicas, sobre la Segunda Guerra Púnica en concreto. Estoy hablando del Aníbal que editó Avalon Hill, aunque ahora hay una nueva edición que ha salido hace poco, que en español la ha editado Masqueoka, que incluye también la Primera Guerra Púnica, pero bueno, yo estoy hablando del Aníbal de la Segunda Guerra Púnica. Un CDG muy bien construido, fue además el segundo CDG que hubo, y no solo tiene las ventajas que tienen los CDGs, del ese manejo rápido, de que puedes representar la guerra de una manera ágil y rápida. Es un tema que a mí me llama mucho la atención, que me gusta mucho, que es la Segunda Guerra Púnica. Si tuviera que elegir un personaje histórico, un general histórico, como el mejor o mi favorito, desde luego siempre me quedaría con Aníbal. Porque creo que Aníbal tuvo tuvo la virtud de ser capaz de, sin tener las mejores tropas, conseguir las mejores victorias. Si uno se va a otro tipo de generales, se va a Napoleón, o se va a Julio César, o se va a Alejandro, tanto Alejandro como Julio César como Napoleón tenían mejores tropas que sus rivales, pero no Aníbal. Aníbal no tenía mejores tropas que sus rivales, tenía que conseguir ganar las batallas por puro genio táctico. Es verdad que no era el mejor genio, no era el mejor estratega, y falló en algunas cosas, pero como genio táctico, para mí al menos es el mejor de la historia. Y poder jugar la Segunda Guerra Púnica de una manera rápida, de una manera interesante, de una manera divertida, y además con esos combates que tiene también con las cartas este juego, a mí fue algo que me hizo que no pudiera pensar durante mucho tiempo en otra cosa que no fuera este juego, Aníbal. En número 5 he puesto un juego muy distinto a los demás. Es un juego de ciencia ficción, Space Empires. Un juego además relativamente moderno y un juego que tiene una cosa curiosa. Lo primero que hace es que me recuerda mucho a un juego de ordenador que jugué durante mucho tiempo y que jugué mucho, que es el Master of Orion 2. Y de alguna manera me lo recuerda. Un juego en el que te permite tener los combates de naves en cierto detalle, que te permite ir mejorando tus tecnologías. Un 4X con un especial interés en la X de exterminio, en la X que significa el combate, que cada vez que lo juego de una forma distinta, utilizando cosas distintas, probando tecnologías distintas, probando hacer las flotas de una forma distinta.
y que es un juego que me enamora completamente. Space Empires 4X. En número 4 he puesto otra de mis series favoritas, series de juegos, que es la serie Musket and Pike. Una serie de batallas de la guerra de los 30 años, o de la época de la guerra de los 30 años, que tiene ya, me parece, son 4 o 5 juegos. Juegos incluye también la guerra civil inglesa, también las guerras entre los países nórdicos, entre Noruega, Suecia, Dinamarca, con batallas grandes, con batallas pequeñas, con una serie de órdenes que das a las unidades, con una serie de desarrollos muy especiales de la batalla. Juego que es muy divertido de jugar, muy interesante de jugar. Cada batalla es distinta, cada batalla supone un reto distinto. Una época que a mí me gusta mucho, de la cual últimamente he estado muy metido en ella. Y desde luego que me tiene loco, completamente loco. La serie Musket and Pike. Bueno, y llegamos a los 3 últimos. Aquí creo que la nostalgia me ha hecho caer. Y bueno, el número 3 sería el Tercer Reich. Tercer Reich es un juego de la Segunda Guerra Mundial. Juego estratégico de la Segunda Guerra Mundial. Toda la Segunda Guerra Mundial en Europa. Juego que probablemente es el juego que más he jugado. Juego que tengo las fichas desgastadas de tanto usarlas. Y juego que fue el que me hizo interesarme realmente en los Wargames. Fue de los primeros juegos que tuve, de los primeros juegos que jugué, de Avalon Hill, después de los juegos de NAC. Y siempre he buscado cosas que me enamoraran de otros juegos que me hicieran, que se parecieran a esto, al Tercer Reich. Tercer Reich tiene un sistema económico que me pareció en su momento completamente novedoso, con BRPs, Basic Resource Points, que eran los puntos de recursos que tú cobrabas de los países con los cuales construías tus tropas, y el hecho de que tú compraras las tropas que querías, pudieras decidir dónde hacías tus ofensivas, dónde atacabas, dónde no atacabas, de manera que tenías una gran libertad que yo no había visto en otros juegos y un realismo muy grande. O al menos a mí eso me parecía en ese momento. La verdad es un juego que no he jugado hace muchos años, muchos pueden ser más de 20 o más de 25, que de hecho tengo cierto miedo a volver a jugarlo porque me desencante, pero los recuerdos que tengo, y por eso está aquí en este número 3, son los mejores. Tercer Reich. El número 2 de la lista es para otra serie de juegos, para la última serie de juegos que he incluido, y es la serie de grandes batallas de la historia de GMT. Serie que me parece que son 14-15 juegos, que afortunadamente he podido ir consiguiendo todos. Serie que comenzó con el que os he puesto aquí, el Alexander, un Alexander que era el Alexander básico, luego salió un Alexander de lujo, un Alexander mejorado, ya con las reglas cambiadas, y cuyo book insignia, cuyo juego, digamos, más conocido es el SPQR. Un juego de batallas tácticas de antigüedad. Tenemos batallas desde la época de Troya, es decir, de la época casi de la Edad de Bronce, hasta el Imperio Romano, o incluso más allá. Tenemos batallas de los bizantinos, porque tenemos en Catafracto batallas de los bizantinos, y hay batallas de todo tipo. Un juego que es rápido de jugar, se puede jugar con relativa facilidad también solo. He jugado muchísimo solo con él, por esa activación que tiene de líderes, cuya única pega realmente es que se empantana todo el juego, se empantana con fichas puestas encima de las tropas, marcando la fuerza que van perdiendo, si han disparado flechas o no. Esa es la única pega realmente que tiene el juego, pero por lo demás es un juego fantástico. Y además, teniendo toda la serie, cubre toda la antigüedad, prácticamente entera, de arriba a abajo. Y para mí es una gozada el poder elegir una batalla, poder recrearla y poder ponerme en ella. Han salido montones de batallas, no solo las que venían en los juegos, luego han ido publicando en la revista C3I más batallas, y en internet más batallas, y la verdad es que se puede jugar toda una vida esta serie de juegos. Y desde luego merecería la pena hacerlo. Y el número 1 de mi lista es el juego al que he invertido más horas seguidas durante un tiempo más corto. Juego del que tengo unos recuerdos maravillosos, unas anécdotas fantásticas. Juego que, por cierto, se va a reeditar ahora de nuevo, lo va a reeditar GMT, y es el Pacific War. Juego cuyo autor es Mark Herman, y un juego que los recuerdos que yo tengo son de la campaña.
de jugar toda la campaña, pero realmente el juego no está pensado para jugar la campaña, es un juego que está pensado para jugar operaciones, jugar las diferentes batallas, jugar la batalla de Midway, jugar la batalla del este de las Salomón, o la batalla del Mar de Coral, o jugar batallas en China, o la invasión de Birmania, jugar todas esas batallas. Pero claro, teniendo esto a tu alcance, un juego en el que tienes todo eso y tienes la campaña, pues al final acabas cayendo en jugar la campaña. Y la campaña tiene una cosa distinta. Si bien el juego está pensado para jugar las batallas, cuando juegas las batallas sabes lo que tiene el otro. Y sabes lo que puedes esperar. Y cuando juegas la campaña y se van produciendo esas operaciones, porque el juego se va desarrollando en operaciones, no sabes lo que tiene el otro ni lo que pretende. Y se produce esa incertidumbre que realmente yo creo que refleja lo que pasaba en la guerra en el Pacífico. Y esto es fantástico. Además el juego consigue pasar de tiempo que se juega por meses a según se van acercando las fichas. Tiene una mecánica de un tiempo que va cambiando el tiempo, digamos, que representa el juego, va cambiando según las tropas, los barcos se acercan. Cuando están lejos, cada turno representa varios días, incluso puede resultar 3, 4 o semanas, y según se van acercando va achicándose el tiempo, y cuando están en el combate representan horas. Y esto es una cosa absolutamente de genio que ha hecho Mark Herman, y que es lo que realmente marca la diferencia en este juego. Al menos para mí, ese cambio de tiempo que tiene según se alejan, cómo al acercarse el tiempo se reduce, y cómo además tienes esa incertidumbre cuando juegas la campaña. Estoy hablando de no sabes si te está localizando, no sabes lo que está haciendo el otro. Cuando juegas los escenarios se mantiene esto, pero tienes al menos una idea de qué es lo que el otro pretende. Y esto en la campaña, cuando juegas las operaciones, realmente luce muchísimo. La campaña no está hecha para jugarse entera, porque ya el propio juego dice que llegado un momento, si el americano tiene una serie de aeropuertos a una distancia X de número de hexágonos de Tokio, directamente tira la bomba atómica y gana la partida. No está pensado para eso, pero al final nosotros lo jugábamos, al menos cuando yo lo jugábamos a intentar mejorar el resultado histórico. Es decir, si ibas por delante con el americano reconquistando las islas por delante de lo que fueron haciendo, consideramos que ibas ganando. Si ibas por detrás, el japonés conseguía frenar la ola de island hopping, de ir saltando de isla en isla de los americanos, de ir conquistando de isla en isla, pues considerábamos que iba ganando el japonés. Es un juego en el que tengo unos recuerdos fantásticos de unas batallas aéreas de portaaviones maravillosas y de unas situaciones un poco absurdas. Conseguir hacer emboscadas de portaaviones en operaciones completamente terrestres en China, por ejemplo. Cosas, pues claro, puede pasar cuando juegas la campaña. Tiene un sistema de inteligencia para ver si sorprendes al otro o no, muy curioso, que desarrollas en cada operación. Y claro, da lugar a estas situaciones, que puede ser hacer una emboscada al otro en una operación terrestre donde la emboscada no sirve de nada. O, bueno, yo creo que es un juego del que terminaré haciendo un vídeo, porque sobre todo ahora que va a salir la nueva edición y que yo creo que va a merecer la pena. Bueno, pues esta ha sido mi lista de juegos. Espero que sea de Wargames. Espero que os haya resultado pues medianamente interesante. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.